Hoy les traigo una historia impresionante, cargada de técnica, poder y pura leyenda del boxeo. Vamos a contarles cómo Roy Jones Jr., uno de los más grandes campeones de todos los tiempos, literalmente destruyó a sus oponentes con un estilo único y una combinación letal de velocidad, precisión y poder. Antes de empezar, no olvides regalarle un like a este video, suscribirte si aún no lo has hecho, y compartirlo con todos los amantes del boxeo que conozcas. También déjame saber en los comentarios cuál fue tu pelea favorita de Roy Jones Jr. Estate atento porque te voy a contar secretos y momentos que pocos conocen, y te advierto, hay giros que te dejarán con la boca abierta. ¡Empezamos! Para entender cómo Roy Jones Jr. llegó a convertirse en una de las figuras más dominantes, letales y al mismo tiempo artísticas en la historia del boxeo, primero hay que retroceder hasta el punto donde todo comenzó. Y no me refiero solo a su debut profesional, me refiero a los días donde los guantes no eran de cuero, sino de ilusión, donde el ring no era cuadrado, sino un patio de tierra donde un niño imaginaba que podía esquivar el destino y golpear a la adversidad antes de que ésta lograra tocarlo. Roy nació en Pensacola, Florida, en 1969, una ciudad tranquila, de esas que parecen pequeñas hasta que dan a luz a gigantes. Desde temprana edad, Roy vivió inmerso en un ambiente de boxeo gracias a su padre, Roy Jones Sr., un exboxeador que había representado a Estados Unidos en Vietnam. Y aquí va el primer factor clave que debes recordar para entender todo lo que viene más adelante. Roy creció no solo viendo el boxeo, sino respirándolo, sintiéndolo como una forma de vida, pero también como una prisión emocional. Su relación con su padre fue compleja, exigente, implacable, una mezcla entre maestro, verdugo y figura paternal. Esta educación, marcada por la presión constante, forjó no solo al atleta, sino a una mente indomable, preparada para sobrevivir en cualquier escenario. Su padre no aceptaba errores. Los entrenamientos eran intensos, muchas veces deshumanizantes. No se trataba solo de lanzar golpes, era cuestión de formar un guerrero psicológico, alguien que no conociera el miedo, que pudiera controlar sus emociones incluso en el calor más extremo del combate. Este segundo factor, el control emocional extremo, es vital para entender cómo Roy lograba mantenerse imperturbable frente a rivales temibles, cómo conseguía leer los movimientos de sus oponentes sin que la presión le nublara el juicio. Pero ojo, este tipo de control no se adquiere en un gimnasio común. Se forja bajo la presión de un padre que no aceptaba nada que no fuera la perfección absoluta. En sus primeros combates amateurs, Roy ya comenzaba a brillar, pero fue en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 donde el mundo realmente supo quién era. Llegó a la final con un desempeño brillante, dominando combate tras combate. Y cuando llegó la pelea por la medalla de oro, no dejó lugar a dudas. O, al menos, eso creía todo el mundo. Porque, en lo que se considera uno de los robos más escandalosos en la historia del boxeo olímpico, le dieron la victoria al coreano Park Si-hoon, a pesar de que Roy había conectado más del doble de golpes y prácticamente no había sido tocado. Aquí es donde debes recordar este tercer factor fundamental. Roy aprendió a muy corta edad que el talento por sí solo no te garantiza justicia, que incluso si haces todo bien, la vida puede decidir lo contrario. Esta lección fue una chispa que encendió un fuego interno que ardería por años. Después de ese momento, Roy dejó de pelear por medallas. Empezó a pelear por respeto, por honor, por demostrar al mundo que no había juez, decisión o política que pudiera negar lo que sus puños podían demostrar en el ring. Cuando pasó al profesionalismo, su ascenso fue tan rápido como devastador. Tenía algo que la mayoría no podía igualar: velocidad felina combinada con fuerza explosiva. No solo esquivaba golpes con una facilidad que parecía sobrenatural, sino que contraatacaba en ángulos que desafiaban la lógica. Peleaba con las manos abajo, provocando, sonriendo incluso, y aún así salía ileso. Este estilo no era arrogancia vacía, era una estrategia psicológica. Y aquí te dejo otro punto clave que necesitas recordar más adelante: la manera en la que Roy utilizaba el lenguaje corporal para controlar el ritmo emocional del combate. No solo físico, sería decisiva en peleas donde parecía que no tenía ninguna ventaja. Ganó sus primeras 17 peleas como profesional por nocaut. No solo ganaba, destruía. Y lo hacía sin despeinarse, como si estuviera jugando ajedrez con los ojos cerrados. En 1993, llegó su primera gran prueba, Bernard Hopkins, un boxeador técnico, fuerte, inteligente. Pero Roy lo neutralizó con una actuación que no fue simplemente superior, fue quirúrgica. Lo venció usando solo una mano durante gran parte del combate, debido a una lesión en la otra. Y aquí aparece otro de esos factores ocultos que debes tener presente: la capacidad de Roy para adaptarse, incluso en medio de la adversidad, para convertir la desventaja en táctica y la limitación física en recurso estratégico. Esa victoria le dio el título mundial de peso mediano, pero no se detuvo. Siguió subiendo de categoría, algo que muchos boxeadores evitan por miedo a perder velocidad o ser superados por el tamaño. Roy no. Roy entendía que su ventaja no era solo física. Su ventaja estaba en el tiempo, en la capacidad de ver antes que los demás, de moverse antes de que el golpe fuera lanzado. Recuerda esto con especial atención, porque más adelante,
En peleas contra hombres mucho más grandes, este dominio del tiempo sería la diferencia entre la gloria y el desastre. En 1994, derrotó a James Toney, que hasta ese momento era considerado uno de los mejores libra por libra del mundo. Fue un paseo, un monólogo. Roy lo hizo parecer un amateur. Esa noche, Roy Jones Jr. se consagró como el mejor boxeador del planeta. Y no solo por lo que hacía físicamente, sino por cómo dominaba mentalmente a sus oponentes desde el primer round. Toney no solo fue vencido físicamente, fue quebrado psicológicamente. Y aquí aparece un último factor clave de esta primera parte, el miedo escénico que Roy generaba en sus rivales. Incluso antes de lanzar el primer golpe, muchos ya estaban derrotados cuando sonaba la campana. Así se construyó el fenómeno, a base de velocidad, inteligencia, trauma, presión paterna, injusticia olímpica y un hambre insaciable de respeto. Esta combinación no solo le dio los títulos, sino una comprensión del boxeo que nadie más poseía. Pero como verás más adelante, todos esos elementos, la presión interna, la confianza suprema, la capacidad de adaptación y el dominio del tiempo, no solo forjaron sus victorias, sino que también jugarían un papel vital en los momentos más oscuros de su carrera. Y ahí es donde la historia da un giro inesperado. Después de arrasar con Bernard Hopkins y James Toney, el mundo ya no hablaba de Roy Jones Jr. como una promesa, ni siquiera como un campeón. Empezaron a llamarlo lo que realmente era, un fenómeno sin comparación en la historia del boxeo moderno. Lo que hacía en el ring no solo era efectivo, era arte en movimiento, un arte explosivo, violento, pero ejecutado con una fluidez casi musical. Roy se convertía en una sinfonía de reflejos, ritmo, agresión y precisión quirúrgica. Y si bien parecía que nada podía detener su ascenso, aquí es donde empieza a formarse la nube que lentamente se avecinaba. Aún no lo sabíamos, ni él tampoco, pero cada dios que se eleva demasiado alto comienza a tentar al abismo. Tras la pelea con Toney, Roy siguió invicto. No solo ganaba, dominaba. Ya había conquistado el peso mediano y supermediano, pero quería más. Subió a semipesado, y ahí, contra Vinny Pacienza, vimos quizás una de sus actuaciones más sobrenaturales. Pacienza era duro, agresivo, con corazón de piedra, pero Roy no lo dejó ni respirar. Le conectó punches combinados tan rápidos que ni las cámaras lentas podían captarlos con claridad. Lo derribó 5 veces, y lo hizo con una sonrisa en el rostro. Aquí es donde debes recordar un detalle que mencionamos antes. Roy utilizaba el lenguaje corporal como arma psicológica. Durante esta pelea, bajaba las manos, giraba la cabeza, esquivaba golpes con centímetros de margen. Pero no lo hacía solo por show. Lo hacía para quebrar la voluntad del rival, para mostrarle que estaba a años luz, para meterle miedo con cada segundo que pasaba en el ring. Y ese miedo funcionaba. Muchos peleadores subían al cuadrilátero convencidos de que iban a perder, porque no solo enfrentaban a un boxeador más rápido o más fuerte, enfrentaban a alguien que parecía estar jugando con un código que los demás aún no entendían. No sabían si estaban peleando contra un humano o contra el futuro del deporte. Roy, en su mejor momento, se movía como si el tiempo le obedeciera, lanzaba combinaciones sin mirar, esquivaba sin retroceder, y golpeaba con tanta precisión que más parecía un francotirador que un boxeador. Fue en esos años que llegó a hacer algo que muy pocos atletas logran, trascender su propio deporte. Empezó a salir en videojuegos, películas, programas de televisión. Se convirtió en una estrella global, pero mientras más crecía la fama, más se alejaba de aquel niño de Pensacola que peleaba por respeto. Y aquí viene un punto crucial que debes guardar en tu memoria. Roy empezó a enamorarse de su propio reflejo, de la imagen que el mundo tenía de él. Y ese amor propio, que al principio fue su motor, más adelante sería el mismo espejo que le mostraría sus fisuras. En el año 2003, hizo historia. Subió al peso pesado y derrotó a John Ruiz, convirtiéndose en el primer ex campeón mundial del peso mediano en ganar un título de peso completo en 106 años. Un hito. Roy estaba más liviano, más pequeño, pero aún así bailó alrededor de Ruiz como si el tamaño no importara. Y ahí está otro factor determinante que vuelve a escena: su dominio del tiempo, su inteligencia para anular a los rivales más grandes. Algo que ya te adelanté en la primera parte. Esa pelea no la ganó con fuerza, la ganó con sabiduría de combate, con táctica, precisión y control absoluto del ritmo. Pero aquí es donde algo empieza a quebrarse. Y atención, porque esto explica todo lo que viene después. Para subir a los pesos pesados, Roy tuvo que aumentar su masa muscular. Lo hizo con entrenamiento intensivo, fuerza bruta y sacrificio. Pero al regresar a semipesado para defender sus títulos, tuvo que perder más de 10 kilos en poco tiempo. Su cuerpo cambió, su velocidad disminuyó apenas unos milisegundos, pero esos milisegundos era la base de todo su estilo. Él peleaba con márgenes microscópicos, y un margen reducido significaba una brecha mortal. En su regreso, enfrentó
a Antonio Tarver, un rival sólido, técnico, que no se dejaba intimidar. En la primera pelea, Roy ganó por decisión mayoritaria, pero ya no lucía invencible. Ya no era el dios intocable que dominaba con una mano atrás. Roy estaba más lento, más pesado, aún brillante, sí, pero más humano. Y aquí viene una reflexión profunda. Cuando todo el mundo está acostumbrado a verte brillar como el sol, el primer atardecer parece una noche eterna. Aunque ganó, algo se había roto, y el mundo lo notó. En la revancha, Tarver lanzó una pregunta antes de comenzar el segundo asalto. ¿Tienes algo más en el tanque, Roy? Y segundos después, le conectó un zurdazo devastador que lo dejó tendido en la lona. Primera derrota por nocaut en la carrera de Roy Jones Jr. El planeta entero quedó en shock, no por la derrota en sí, sino porque por primera vez, el invencible había sido vencido brutalmente. Y aquí, hermano, es donde todos los factores que mencionamos antes comienzan a alinearse como piezas de dominó. Su confianza en su reflejo, la transformación física al subir y bajar de peso, la creencia de que la velocidad era eterna. Todo eso, combinado, lo llevó a un punto donde el margen ya no era suficiente. Lo que antes era un movimiento perfecto de defensa, ahora era un error de timing. Lo que antes era una provocación estratégica, ahora era arrogancia suicida. Pero Roy no se detuvo. No sabía cómo hacerlo. Porque aquí va otro elemento esencial que debes recordar. Roy no sabía pelear sin ser el mejor. Su identidad estaba atada al dominio, a la perfección. Por eso regresó una y otra vez al ring, incluso cuando sus reflejos ya no eran los mismos, incluso cuando su mandíbula ya no resistía lo que antes ignoraba. Su amor por el boxeo, por el espectáculo, por la gloria, era tan fuerte como su necesidad de redención. Y aquí, justo aquí, alto ahí, si has llegado hasta este punto, es porque esta historia te está atrayendo como un gancho al mentón. Así que si te está gustando este video, si te gusta el boxeo, o si alguna vez has admirado a un atleta que lo dio todo incluso cuando parecía imposible, regálanos un like. Y si amas a tu mamá, suscríbete ahora mismo. No lo pienses, porque el respeto empieza en casa, pero se entrena también en el corazón. ¿Listo? Seguimos. Después del knockout ante Tarver, muchos pensaron que Roy colgaría los guantes, pero no lo hizo, porque aquí entra una parte vital de su historia que debes recordar. Roy no boxeaba solo por dinero ni títulos, boxeaba por identidad. Y cuando tu identidad está tan fusionada con el combate, no hay retirada posible. Solo existe el siguiente round. Volvió al ring, volvió contra Glenn Johnson, y esta vez la sombra fue más densa. Johnson no solo lo venció, lo noqueó, frío, desplomado. Roy cayó, con los brazos extendidos, como si el ring fuera una tumba simbólica de lo que alguna vez fue su gloria. El mundo no podía creerlo. 2 knockouts consecutivos, 2 derrotas brutales. ¿Dónde estaba el superhumano? ¿Dónde el hombre que parecía esquivar el tiempo? Aquí es donde lo que te dije antes cobra sentido total. Esos milisegundos que perdió al bajar de peso, ese cambio en su cuerpo, ese enamoramiento de su estilo, todo eso ya no era solo teoría. Era realidad. Dolorosa. Físicamente, Roy no era el mismo, pero mentalmente, tampoco. Y eso es aún más importante, porque el cuerpo puede aguantar el castigo, el alma no. Aún así, Roy hizo lo impensable. Pidió una tercera pelea contra Tarver. Buscaba redención, pero el tiempo no perdona. Tarver, ya sin miedo, lo dominó. Roy estaba ahí, sí, pero no era el mismo. Y atención con esto, cuando un peleador empieza a sobrevivir en lugar de pelear, todo cambia. Ya no se trata de ganar, se trata de resistir, de no ser olvidado. Los años pasaban, y Roy seguía subiéndose al ring. Ganaba algunas, perdía otras. Siguió peleando con jóvenes hambrientos, con veteranos, con campeones y con desconocidos. Y muchos se preguntaban, ¿por qué sigue peleando? ¿No se da cuenta de que ya no es el mismo? Pero esa pregunta tenía una respuesta más profunda de lo que parece. Roy no buscaba títulos, buscaba respeto propio, buscaba demostrarse que aún quedaba algo de aquel dios del ring. Y aquí te pido que recuerdes lo que pasó al inicio de todo, aquel niño que entrenaba solo, que peleaba con gallos, que esquivaba piedras, que se rompía la espalda por ser mejor. Ese niño aún vivía dentro de él, solo que ahora peleaba contra el olvido. En cada pelea, Roy intentaba reconectar con ese instante donde el tiempo le pertenecía, con ese segundo en el que un uppercut salía antes de que el rival siquiera pensara en atacar. Pero ese segundo ya no existía. El tiempo, irónicamente, ahora peleaba en su contra. Y eso nos lleva a algo más grande, el costo de ser una leyenda. Porque cuando te elevas tanto, cuando haces lo imposible parecer fácil, nadie te perdona el declive. El público que antes te adoraba, ahora te mira con lástima. Los fans que te aplaudían, ahora preguntan por qué sigues. Y los mismos que decían que eras imparable, ahora te llaman un error en la historia. Pero Roy nunca se rindió. Siguió peleando, siguió cayendo, siguió levantándose, porque para él, la pelea era su hogar, su templo, su espejo. Y ese espejo, aunque roto, aún reflejaba lo más puro de su espíritu. Pasaron los años. Roy cruzó los 40, luego los 45. A veces ganaba, a veces lo noqueaban, pero cada entrada
entrada al ring era una declaración de fe, no en la victoria, sino en el espíritu del guerrero, porque no todos pelean para vencer, algunos pelean para no desaparecer, y ese fue el verdadero legado de Roy Jones Jr. Sí, fue el más talentoso, el más rápido, el más dominante, pero más allá de sus títulos, de sus KO, de sus hazañas físicas imposibles, fue el hombre que peleó incluso cuando todo decía que no debía hacerlo. Fue el hombre que, aunque perdió reflejos, fuerza, mandíbula y reconocimiento, jamás perdió el corazón. Ese es el mensaje que quiero que te lleves. No se trata solo de ganar, se trata de pelear, de seguir cuando no hay gloria, de caminar cuando no hay aplausos, de resistir incluso cuando tu mejor versión ya no está contigo. Porque el verdadero guerrero no es el que vence, es el que sigue, aún roto, aún humillado, aún ignorado, pero con el alma firme y con los guantes bien puestos. El boxeo fue su campo, pero la lucha fue con él mismo. Roy Jones Jr. no fue solo un boxeador, fue una era, una tormenta perfecta entre genética, trabajo, confianza, arrogancia, valentía y espectáculo. Cambió el boxeo, lo rediseñó, inspiró a miles de peleadores que luego dominarían el deporte. Gente como Anderson Silva, Vasil Lomachenko o incluso Mayweather lo admiraban, porque Roy mostró que se podía dominar sin copiar a nadie, que se podía hacer arte en medio del caos. Pero su historia también es una advertencia sobre los peligros de enamorarse del propio mito, de pensar que la gloria dura para siempre, porque incluso los más grandes caen. Roy cayó, pero nunca se quedó abajo, y eso, amigo mío, es más poderoso que cualquier invicto. Así que, si alguna vez te sientes acabado, si piensas que ya no tienes lo que se necesita, recuerda a Roy. Recuerda que puedes perderlo todo, menos tu fuego interno. Ese no se entrena, ese se lleva en el alma. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te gustó, compártela con alguien que necesita una chispa. Y si quieres ver más historias como esta, suscríbete. Aquí convertimos cada pelea en una lección, cada caída en una leyenda y cada golpe en una motivación. Hasta la próxima, campeón.